Bueno, hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización en medicina estética en estética para médicos y bueno, tengo mi marca de cosmética y soy la creadora también de este canal. Bueno, como les dije, iba a utilizar este canal como una especie de blog eh, por la marca Liliana Ortiz. Bien, pero este blog es personal, así que vamos a empezar por hablar de un aspecto supremamente importante por el cual yo estoy atravesando por segunda vez en mi vida. Pero esta vez lo vamos a hacer de una manera más permanente en el tiempo. Y la razón es que durante toda la vida presenté problemas con mi peso corporal, incluso desde niña, y en estos momentos estoy nuevamente con un problema de obesidad, grado 1, gracias a Dios, pero que ya me está afectando por todas las situaciones de base que yo presento por razones de salud. Entonces voy a empezar por hablar sobre la obesidad. Y muchos pues dirán, es un tema trillado y en fin. Básicamente la obesidad implica un trastorno, una condición, una situación, una patología por sí misma que tiene dos componentes importantes. El primero es que tiene un índice de masa corporal que sea superior a 30. Después en un próximo programa hablaré sobre lo que es el índice de masa corporal, la importancia de los índices, porque tengo que hacer una aclaración. Los índices en matemáticas son supremamente importantes y en el caso de las ciencias médicas están muy ligados a las tomas de decisiones en cuanto a escalas. Entonces, o por lo menos para clasificar algunos tipos de enfermedades. Entonces, en este caso, tengo un índice de masa corporal superior a 30, 30, algo, 30,6 o algo así, pero es obesidad. O sea, por definición ya tengo obesidad. Y además de eso se pueden tener en cuenta otros síntomas, como por ejemplo la presencia de acumulaciones de grasa que son marcadas, y que, como les dije en un video anterior, me di cuenta de esta situación cuando estuve grabando los programas en semanas anteriores, porque pues a las sudaderas no se les miente. A las sudaderas y a las camisetas de ejercicio no se les miente. Bien, en teoría está relacionado con un alto índice, o mejor aún, con un mayor consumo de calorías o de alimentos, pero no siempre es así. O sea, no tiene que ver en muchas ocasiones con el hecho de consumir grandes cantidades de alimentos con la baja quema de calorías. En otras ocasiones está relacionada con otras patologías de base. En el caso personal está relacionado con algo que yo hacía antes y era mi libertad de movilidad. Y esto se debió a que la pandemia generó esa limitación en la movilidad. Y eso que yo, al pertenecer al gremio médico y sobre todo a mi trabajo principal, pues hace o hacía que yo tuviera cierta libertad. Pero obviamente la pandemia te restringe mucho en cosas como, por ejemplo, que puedas salir a hacer un mercado coherente. Porque aquí, en donde yo vivo, en Villeta, pues es algo relativamente fácil. Estamos muy cerca a Bogotá y las cosas se conseguían a veces a mayor precio, pero se conseguían, ¿cierto? Yo sé que en algunos otros lugares fue un poco más complejo. Entonces, no es solamente que tú ingieras grandes cantidades de alimentos, sino también que está ligado a las actividades que tú realizas. Como desde un comienzo, yo empecé a considerar este canal como una especie de proyecto audiovisual que estuviese ligado a la parte de soporte visual con respecto al podcast. Vean el podcast, voy a tratar de colocarlos, no les voy a jurar ni a prometer lo que no voy a poder cumplirles, pero voy a tratar de colocar un link relacionado aquí abajo con respecto al podcast. En fin,
hay un problema más grande. O sea, el asunto es que la obesidad te hace hacer o te hace o hace que se te presenten otras patologías o otras situaciones y otras condiciones con las cuales tú puedes empezar a sospechar que la tienes. Y una de esas es, por ejemplo, la dificultad para respirar, la fatiga crónica y los dolores articulares y de espalda. ¿Qué fue lo que me empezó a presentar? Se me empezó a presentar a mí por lo menos. En parte por las secuelas del chikungunya y en parte porque pues tengo diátesis alérgica que incluye la hiperreactividad bronquial. Pero en fin, eso es otro cuento. Ahorita concentrémonos en la obesidad. Y bueno, esto puede afectar a muchos niveles. La obesidad tiende a afectar otros sistemas, como por ejemplo el cardiovascular, que puede generar incluso otras patologías como la hipertensión arterial o las dislipidemias. Bueno, eso tiene que ver también es con las endocrinas y la diabetes, ¿cierto? Pero generalmente la persona obesa tiende a tener problemas con su sistema inmunitario. Entonces puede llegar a tener afectación de infecciones a repetición. Además de eso, la obesidad también está ligada a varios tipos de cánceres. Bueno, la verdad es que como ya vimos, no es solamente una situación de que hay un solo elemento que puede llegar a afectarnos para que tengamos obesidad. Hay una serie de situaciones que son combinadas y dentro de estas situaciones combinadas también tenemos los factores hereditarios. Ustedes dirán, no, pero es que lo que pasa es que el que es gordito tiene, los papás le enseñaron a comer. Eso también tiene que ver. Pero hay algunos factores que son hereditarios, como por ejemplo la velocidad con que tú gastas la energía que consumes, o por ejemplo la localización en que esta grasa que tú vas a acumular la acumules en X o en Y lugar. Sí, eso también tiene que ver mucho con el sexo, también es cierto, porque si eres mujer hay algo que se llaman bolsillos de acumulación de grasa, como lo son las caderas o los senos, que los hombres no lo tienen. Por eso es que ellos tienden o tienen mayor riesgo de sufrir infartos que nosotros las mujeres, por lo menos en la edad reproductiva. Bien, hay otros factores como las dietas personales, como el poco juicio o, como ya les dije, las restricciones de movilidad, las pocas posibilidades para poder hacerlo. Bien, esto solo tiene que ver con el estilo de vida. Y en cuanto a este estilo de vida, también hay que tener en cuenta la posibilidad de dormir apropiadamente, porque no se nos enseña a dormir apropiadamente. Vuelvo y les digo, aspiro colocarles el link del podcast porque ya la primera temporada que realicé en el podcast está relacionada precisamente con el tema del sueño. Pero aquí yo les voy a ser franca. Estaba como más ligada al hecho de que teníamos que compartir en pandemia y hay muchas familias tan variadas que la idea era que nos conociéramos y nos entendiéramos, porque no es lo mismo el sueño de una persona adulta mayor que el sueño de una persona adolescente, que el sueño de un niño, y a veces la gente pierde el control de sí misma, sobre todo los adultos medianos y los adultos jóvenes, que somos los que en realidad estaríamos tratando de proteger, cuidar y mantener a las familias. Bien, vamos a hablar de algo terrible. Ya está sonando allá abajo, sí. Bueno, tiene que ver con las dietas líquidas. Y voy a poner un ejemplo. Perdón un momento. Listo, ya pararon allá abajo. Entonces, las dietas líquidas es que no las contamos para el conteo de calorías. Y eso es un gravísimo error. Y vamos a poner algunos ejemplos. Ustedes sabían que 1 gramo de alcohol, y más en temporada navideña, pero en fin, 1 gramo de alcohol tiene 12 calorías, mientras que 1 gramo de grasa tiene 9 calorías. O sea que tiene más calorías el alcohol que la misma grasa. Y generalmente no contamos los tragos de alcohol que nos tomamos. Lo mismo que, está haciendo un calor, sobre todo en estas temperaturas tan altas, con bochorno, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Las bebidas no las contamos y resulta que es más fácil engordar o aumentar de peso con las bebidas frías
que con las bebidas al clima. Y no contamos estas calorías como en el caso, por ejemplo, de las gaseosas, de las bebidas azucaradas en general. Como ya les dije, también incluyen las actividades físicas, porque es que las actividades físicas están también ligadas a cómo gastamos nuestra energía. Y les tengo una noticia, muchachos. Les tengo una noticia, señores, señoras que mantienen las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, no es por nada, pero ni los celulares, ni las tablets, ni los computadores, nada de eso, ese trabajo les va a ayudar a gastar energía. Eso hace parte de lo que es el sedentarismo. Así que, no, es que tengo que trabajar, no. Tienen que buscarse una actividad física en serio, que puede ser jardinería o puede ser ayuda a adultos mayores o tener que ayudar en la casa. De ahí ustedes dependen. Otro factor importantísimo es el desconocimiento. O sea, estamos hablando de factores que son sociales y culturales. ¿Por qué? Porque es que resulta que esto incluye también los factores económicos. Entonces, ¿esto qué incluye? Incluye sí o sí que hay cosas que existen en la vida, pero que en la vida real no podemos manejar ni controlar. Y hay tres cosas terribles, ¿no? Entonces, uno es el desconocimiento. En la casa no nos enseñan a comer, no nos enseñan a dormir, no nos enseñan a hacer actividad física. Aquí en Colombia había o existe todavía este señor Andrés López, que es un comediante de los primeros stand-up comedy que hay, y dice algo maravilloso, que es que la generación X fue la última generación de los acomedidos. Para los que no me entiendan, acomedidos es que se ofrecen a ayudar. Entonces, resulta que es que en la casa hay que hacer cosas. No es que, acomídense, dirían las abuelitas. Sí, acomídense. Si hay que barrer, si hay que limpiar, si hay que lo que sea, porque eso sí gasta energía. Y ojalá tenga escaleras. Bueno, la otra es las opciones, ¿no? Las posibilidades, las alternativas. Y es que algunas personas no tienen la posibilidad de tener lugares acondicionados o seguros, por ejemplo, como para caminar. Entonces, y esto no lo pueden cambiar, esto es, o sea, la pandemia es un ejemplo maravilloso, te genera restricción de movilidad, por lo menos si eres responsable, por lo menos si eres coherente, por lo menos si sabes que la seguridad de todos, incluyendo la de tu familia, está en tus manos, ¿verdad? Otro factor importante es la edad, y vamos a poner 3 situaciones reales. Tú, en edad fértil, tienes una serie de situaciones que hacen que se generen hormonas. Hormonas que ayudan o que dentro de su estructura química está la presencia de pigmentos. También están enzimas que tú por tus actividades físicas vas a tratar de generar y que dentro de su estructura física están pigmentos. Lo mismo los productos de desecho, etc. Pero con la edad, esta situación de generar estos pigmentos va a ir a disminuir porque no tienes la misma actividad física, no tienes la misma actividad sexual, no tienes la misma actividad hormonal, no tienes la misma actividad alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso hay un problema muy grande y es la limitación de movilidad. ¿Por qué? Porque la artrosis, la artritis, entre otro tipo de situaciones, hacen que tú mismo te autolimites, ¿de acuerdo? Y esa es una de las razones por la cual la obesidad es más frecuente en edades avanzadas. Ahora, otros factores que nos influyen son el embarazo, no estoy en embarazo, dejar de fumar, ¿sí? La falta de sueño, ya les comenté por qué. El estrés, los microbiomas, ustedes han escuchado, yo creo que haré un programa sobre eso que tiene que ver con las bacterias intestinales. Eso es algo supremamente importante porque es que a veces la gente le da por purgarse porque sí, por tener desórdenes alimentarios, por hacer unas dietas locas, y eso es un factor supremamente importante para la inmunidad. Pero bueno, lo haré después. La presencia de las dietas previas y los intentos previos de bajar de peso. El yo-yo, el resorte, la dieta resorte, bajaste pero vas a volver a subir porque tú no te mantienes en el tiempo. Y eso fue tal vez lo que me pasó a mí.
Yo llevo subiendo hace aproximadamente unos 2 años, lo reconozco. Pasaron algunas cosas en mi vida maravillosas, sí, pero no fui consciente y no lo mantuve en el tiempo. Y estas son las consecuencias. Estoy obesa. Así que la razón está ligada al hecho de que el metabolismo se enlentece. Bien, entonces en las siguientes semanas vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados con actividad física, con la parte de nutrición, etcétera, etcétera, que voy a estar ejecutando. Les recuerdo, esto es solamente para que ustedes tengan a bien considerar la posibilidad de acuerdo a sus posibilidades, necesidades y recursos de ir a un tratamiento médico coherente. Esto no reemplaza las consultas médicas, ¿entendido? Yo tengo una obesidad grado 1 que puedo, entre comillas, manejar, en parte porque soy médica, en parte porque tengo la especialización, en parte porque tengo trabajo en el grupo, en un gremio médico, y que esto pues me hace a mí tener por lo menos no solo el conocimiento, sino la posibilidad de que me hagan los controles adecuados. No todas las causas de obesidad son las mismas para todo el mundo. Hay gente que en serio tiene problemas de obesidad por razones de salud. Vamos a hablar, por ejemplo, de los casos de Cushing por el consumo de ciertos medicamentos. Como también está el hecho de las personas que ya les mencioné, por ejemplo, o sea, aquí en mi caso, digamos que no voy a tener consideración, o no consideración, autocompasión. Porque es que de los problemas en la vida grandes que tiene el ser humano es la autocompasión. Y yo no puedo estar toda la vida con pobrecita. Entonces, que sea el abrebocas, ya saben más o menos de qué se trata la obesidad, de los problemas que tengo que empezar a manejar, de las complicaciones que puedo llegar a tener si no bajo, y de los tormentos porque tengo unas patologías de base como lo son el chikungunya, como es la diátesis alérgica, entre otras. Entonces espero que les sirva y que me sigan. Gracias.